El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 19 de julio del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas de Venezuela y el mundo. Comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía telefónica. Maduro y Guaidó dan sus últimos argumentos para ganar el caso sobre el oro venezolano. Esto lo toma El Espectador de Colombia. Maduro y la oposición, liderada por Guaidó, se enfrentan, dice la nota, desde 2019 por el acceso a 32 toneladas de oro. No hay una estimación de cuánto podría darse una decisión sobre el caso. Estamos hablando, según nos decía una de nuestras invitadas, saben ustedes, aproximadamente más de 2.000 millones de dólares. Se dice fácil. La batalla por el control del oro venezolano continúa. La justicia inglesa escuchó el lunes los argumentos finales de representantes de Nicolás Maduro y Juan Guaidó y prometió decidir lo antes posible si considera legítima la Junta del Banco Central de Venezuela, nombrada por este último, dándole acceso al oro depositado en Londres. Bueno, habrá que ver qué ocurre con estos recursos que pertenecen, siempre lo subrayamos, a todos los venezolanos. Además, a propósito y de cara a las primarias de la plataforma unitaria, ayer hubo una declaración, no sé si este dirigente forma parte, digamos, de esa agrupación, pero él dijo, Timoteo Zambrano ha puesto por el consenso y no primarias en la oposición. Suponemos que no tendrá ninguna incidencia en el tema de la plataforma unitaria, pero lo comentamos con ustedes. Precisó que la DEA abrirá una gran consulta a distintos sectores para tratar de conseguir una candidatura única que represente la mayor cantidad de voluntades posibles. Me parece que esto es la organización de los partidos políticos que asumieron, saben ustedes, les fueron entregadas las siglas de otras organizaciones por decisión del Tribunal Supremo de Justicia oficialista. Además, instan a la plataforma unitaria a iniciar debates sobre el programa de gobierno de sus candidatos para 2024. Esto es una declaración, lo tomo de Crónica 1, de Nigmer Evans, que también ha dicho que va a ser precandidato a este proceso. Bueno, lo cierto es que en la Universidad Central de Venezuela se celebraron, saben ustedes, elecciones internas de los egresados, una noticia ampliamente comentada sobre todo en redes sociales, porque, bueno, inicialmente la oposición se había impuesto en 10 de las 11 facultades de la UCB en estas elecciones y se conoció en las últimas horas que al final se impuso en la totalidad de las facultades de esta casa de estudios. Y para tratar de analizar el trasfondo de lo ocurrido, nos acompaña la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Rocha. Le agradezco recibir nuestra llamada. Gracias por atendernos. Buenos días. Sí, en efecto, tú lo has dicho perfectamente bien. En el día de ayer se realizó un reconteo en la Escuela de Educación y le dio el triunfo a la oposición. Eso quiere decir que de 11 facultades, 11 ganó la oposición, y en 49 de las escuelas que existen en la Universidad Central de Venezuela, 45 escuelas ganó también la oposición. De tal manera que los egresados que conformarán los consejos de escuela, los consejos de facultad y el consejo universitario, bueno, tienen su representación como ellos quisieron, digna, democrática, plural, abierta, transparente, y bueno, yo me imagino que ese es el sentimiento que existe en la comunidad, y en la comunidad es un reflejo del país. Entonces, ayer la Comisión Electoral determinó el triunfo porque recontó los votos que se realizaron en educación, y le dio el triunfo a la Facultad
de Educación, a la Escuela de Educación y a la Facultad de Humanidades y Educación, ya pues ya ganamos, o sea, yo me inclino a esa tendencia porque sí, porque soy demócrata, porque creo en la democracia, porque creo en la alternabilidad electoral, que es sinónimo de democracia. Nosotros hemos estado allí, no por decisión nuestra, sino por decisión del TSJ, que obligó a todos los rectores de las universidades que nos agrupamos en AVERU, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, a permanecer en nuestro cargo hasta tanto se realicen las elecciones. Entonces, bueno, realmente yo me siento bien contenta del triunfo, porque a pesar de los puntos rojos que también se establecieron en la universidad hacia las facultades de FACES, de Ciencias Económicas y Sociales, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Facultad de Humanidades y Educación, a pesar de los puntos rojos, de la música a todo volumen, de las cosas que hemos visto en el país, a pesar de eso, y la inversión también que se ha hecho, que yo desconozco y siempre lo digo, no ha habido presupuesto de ley en el 2020, en el 2021 y en el 2022, se aprobó en noviembre el 1.32% del 100% que nosotros solicitamos, y bueno, no ha sido entregado todavía. Ese presupuesto de ley debe ser entregado en los 3 primeros meses del año siguiente. Ese presupuesto de ley no ha sido entregado, se ha pagado sueldo y salario, y bueno, y ahí tenemos un sueldo y salario deprimido, no se justifica. La lucha ha sido sin cuartel, al aceptado a Perú la demanda que hizo contra el instructivo de la UNAPRE, pero no aceptaron, fue improcedente el recurso de amparo que realizó también AVERU. Entonces, bueno, ahí estamos luchando y estamos peleando para que se reconozca y se deje sin efecto el instructivo de la UNAPRE para la aplicación de las personas que convivimos en la comunidad universitaria. Entonces, bueno, es una lucha de todos los días, y ahí estamos y ahí seguiremos, y no importa si somos rectores o no somos rectores, nosotros somos usedistas, y eso es lo importante, el sentimiento usedista que se siente, que se percibe, y ahí estamos, y ahí estaremos. Varios elementos que destaca la prensa, las agencias de noticias, portales digitales. Uno tiene que ver con lo que usted mencionaba, es decir, las prácticas del oficialismo, esto de los puntos rojos, el uso de comidas, bebidas, es decir, toda esta logística en un proceso interno de la Universidad Central. Yo le pediría un comentario. Y por otra parte, la afluencia de los egresados de la Universidad Central de Venezuela que asistieron a este proceso. ¿Qué puede decirnos? ¿La escuchamos? Sí, yo siento que la presencia de los egresados fue determinante. Yo tenía mucho tiempo que la universidad no la veía así, tan llena de fue un reencuentro, en primer lugar, de los egresados de las distintas escuelas y facultades. Yo voté en odontología porque me corresponde votar en odontología, y bueno, yo cuando llegué, la cola llegaba a la calle, y era la elección se tenía que realizar en 3 mesas que estaban organizadas en la biblioteca, o sea, había que cruzar todo ese pasillo para poder expresar la opinión. Entonces, yo siento que fue un verdadero decir de los egresados: sí podemos, claro que podemos, nosotros vamos a votar bien, y bueno, y así se expresó. Yo tenía mucho tiempo que no la veía, porque la pandemia también ha influido negativamente en el desarrollo de los sectores que queremos desarrollarlo, y queremos la tranquilidad y la paz, pero la pandemia está ahí, y realmente, bueno, eso ha hecho su mella en la educación superior y en la educación en general, y realmente, con el cuidado de las normas de bioseguridad que teníamos que tener, pues los egresados dijeron: sí podemos, y nosotros vamos a expresar nuestra opinión, y ahí estuvo la opinión bien hecha, bien dicha, de los egresados de la Universidad Central de Venezuela. Yo creo que esas son unas elecciones muy importantes, porque ya es la segunda elección que se hace. La primera fue de las estudiantes, que se hizo completa, con gobierno y gobierno universitario, y bueno, y ahorita vienen los egresados, después vendrán los de la Asociación de Profesores, que es en octubre, y todo eso marcará el hilo constitucional de las elecciones,
y nosotros pues tenemos un reglamento que ha sido sometido a consideración, dicho por los decanos en el día de ayer, a consideración de los distintos gremios, de las distintas reuniones que han tenido los decanos, y bueno, mañana en el Consejo Universitario veremos cuáles han sido las recomendaciones que le han hecho el reglamento transitorio para elegir autoridades universitarias. Autoridades universitarias me refiero a los decanos, al rector, pues por supuesto, a los vicerrectores, académica administrativa y al secretario. Entonces, yo creo que se puso de manifiesto el sentimiento de las elecciones universitarias y bueno, y ahí estamos, y ahí estaremos, y no importa dónde nosotros estemos ubicados, pero siempre el sentimiento userista se mantendrá por delante, y yo creo que se mantuvo por delante en esta oportunidad. Eso nos da un sentimiento de que de que sí podemos estructurarlo, podemos hacer las cosas bien hechas y sin dejarnos convencer por la música, por la comida, por la inversión que se ha realizado, que yo siempre he dicho, la universidad es mucho más que desmalezar, poner pintura, poner unos bombillos o impermeabilizar. Pues claro, eso está dentro de las atribuciones del mantenimiento. Bueno, entrevisten a mantenimiento, entrevisten a las personas que están vinculadas, son profesionales todos, vinculados a esas áreas, y saquen sus propias conclusiones. Yo por el contrario estoy tranquila porque realmente la universidad tiene 3 años sin recibir absolutamente nada de recursos extras para mantenimiento, para cultura, para deporte, para extensión, para investigación, para las cosas que nutre una universidad. Y entonces, bueno, así estamos, pero sí podemos y sí nos podemos estructurar y bueno, dar una demostración de fuerza, una demostración de que nosotros organizadamente podemos cambiar las cosas con el voto democrático y plural. Ahora, yo quisiera detenerme allí porque he visto toda clase de análisis, sobre todo en redes sociales, y buena parte de los ciudadanos aseguran no se puede traspolar lo ocurrido en la Universidad Central de Venezuela con un proceso nacional, de carácter nacional, y yo le pediría su comentario, qué opina usted, porque estamos hablando en este caso de profesionales, egresados, graduados de la Universidad Central de Venezuela, un sector que ha llevado la peor parte, o uno de los sectores, mejor dicho, que ha llevado la peor parte de la crisis de nuestro país. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Sí, yo opino que realmente, aun cuando no se puede extrapolar completamente, sí se puede imitar. Claro que sí se puede imitar. Y yo sí creo en la unidad, pero yo creo en la unidad que permita la diversidad de opinión, las opiniones distintas. Y yo sí creo que eso fue lo que ocurrió en la Universidad Central de Venezuela. Allá habían distintas manifestaciones para votar, para escoger, en las distintas escuelas, en las distintas facultades. Bueno, ahí los egresados escogimos los profesores o los egresados que no tuvieron nada que ver no es que no tuvieron nada que ver, llevaron muy de cerca la universidad, pero se dedicaron a otras cosas. Entonces, yo sí creo que sí se puede extrapolar o por lo menos imitar un pedacito de esa fuerza que se vivió la semana pasada en la Universidad Central de Venezuela. Yo sí creo porque, por ejemplo, esos puntos que ellos ponen con música, bueno, fíjate tú que entraron a la universidad y se pararon en las facultades donde ellos aspiraban mayor votación y no la obtuvieron tampoco, porque la mayoría de los egresados son profesionales. Entonces, yo sí creo que se puede imitar, yo sí creo que se puede extrapolar, yo sí creo que se puede considerar lo que ocurrió en la Universidad Central como un mecanismo de lucha y un mecanismo de unidad, pero preservando las diferentes opiniones. Por ejemplo, fíjate, yo cuando iba de candidata a rectora, yo hice todo lo posible, y yo sé que todos los demás compañeros también lo hicieron, para ir en una sola fórmula contra el oficialismo, y no pudimos, porque éramos diferentes, éramos distintos, éramos de oposición, pero éramos diferentes. Entonces, esa es la universidad, y ese es el país también. Yo comprendo que le hace falta mucha unidad, yo soy la primera que lo dice.
y lo comprende, pero dentro de la unidad también hay opiniones diferentes, porque somos distintos y por eso cuesta tanto estar alineado con una sola carácter de pensamiento, porque si no seríamos igualitos a los contrarios, que tanto hemos criticado. Entonces, yo sí creo que se puede realmente opinar diferente, pero siempre con un mismo sentido: la democracia, la pluralidad, la tolerancia, la solidaridad, los valores que uno pareciera que no encontrara, pero sí existen y sí están allí. Rector, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme, a lo que ha ocurrido durante los últimos años con la Universidad Central de Venezuela, que no sé si esta elección es muestra del rechazo a la política que ha tenido el régimen venezolano contra la academia. En el caso concreto de la UCB, sin ir más lejos, este año designaron una denominada protectora, Jacqueline Faría. Al regreso le pediría un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo ocurrido en las elecciones internas de la Universidad Central de Venezuela. La oposición se impuso en la totalidad de las facultades de la UCB en los comicios celebrados, donde convocaron, mejor dicho, a los egresados de esta casa de estudio. Nos acompaña la rectora Cecilia García Aroche. Yo les dejaba una inquietud porque, la política del régimen venezolano contra la academia, lleva muchos años y no sé, quisiera su opinión, si lo ocurrido en este proceso es reflejo del rechazo a esta situación, incluyendo la reciente designación este año de una denominada protectora para la UCB. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, fíjate, con respecto a la protectora, yo soy bastante formal. O sea, yo no he recibido ninguna comunicación de la comisión presidencial donde dicen que la fulanita de tal X es protectora de la universidad. Yo lo único que sé es que yo soy su rectora porque tengo entendido que es ingeniero, egresada de la central. Pero no tengo ninguna comunicación oficial donde se me diga eso, por lo tanto, eso no existe para mí. Y si la tuviera, tampoco existiera, porque la rectora de la Universidad Central de Venezuela se llama Cecilia García Arocha. Y yo jamás he estado en contra de lo que ellos han invertido, porque esa es una deuda social que tiene el gobierno con la universidad venezolana. Entonces, lo que pasa es que nunca se han reunido conmigo, y yo soy la cuentadante de la universidad. Yo necesito saber cuánto es la inversión, y necesito también saber y decirle, por ejemplo, mira, esta parte está muy deteriorada, esta parte no está deteriorada. Por ejemplo, yo voy ahorita para Maracay.
voy a ver qué ha hecho la Comisión Presidencial en agronomía y en veterinaria, pero voy a visitar algunas otras cosas que bueno, que se han recurrido a presupuestos distintos al presupuesto de la universidad, porque tenemos también que recurrir a presupuestos distintos. Por ejemplo, en el aula magna no se ha hecho absolutamente nada. Y el aula magna no está cerrada por capricho de la rectora, está cerrada ni siquiera por capricho de la persona que está al frente de la Dirección de Cultura, que es Tina Medina, una mujer muy seria. Está cerrada porque tiene un hongo, y si se prenden el aire acondicionado que no funciona, bueno, se reparte todo el hongo. El 15 de este mes, o sea, el viernes, nos iban a dar la Facultad de Ciencias, me imagino yo que lo dará mañana, será ¿cuál es el hongo que ellos encontraron ahí? Pero hay que desinfectar. La desinfección cuesta $120,000. No estamos hablando de una cifra pequeña, estamos hablando de cifras grandes. La sanitización cuesta también más o menos igual, eso hay que hacerlo. Entonces, bueno, yo por ejemplo, yo me reuní el lunes 4 de julio, yo invité a la empresa que supuestamente decidió el gobierno que se encargara del aula magna. No asistió, y la Comisión Presidencial no asistió tampoco. Yo sé que no era un día bueno, porque el 5 de julio era día de fiesta, pero ahí se trabaja de lunes a lunes. Entonces, que el martes sea día de fiesta no quiere decir eso. Y además, yo soy bien considerada con la pandemia y bien considerada con las normas de bioseguridad. En eso estamos. Pero resulta ser que nosotros nos quedamos, Tina Medina y yo, pues reunidas las dos y tratando de ver cómo hacíamos con el aula magna. Entonces, por ejemplo, los galpones de bioanálisis están sin tocar, porque ellos van a hacer una nueva sede. ¿Cuándo la van a hacer? ¿Dónde la van a hacer? O sea, y mientras tanto, ¿qué? Yo la vi el jueves pasado. Yo fui a las áreas de medicina, pero también es el galpón de ciencias jurídicas y políticas. Está completamente destruido. O sea, ahí se designó una nueva directora, el director anterior ya se fue, hay una nueva directora, y la directora es muy buena persona, pero ¿qué haces tú con ser buena persona? ¿Qué haces tú para recuperar todo aquello si no hay recursos para recuperarlo? Y tampoco hay interés en recuperarlo. Entonces, pero sin embargo fui a medicina experimental, a medicina tropical, a medicina X, y bueno, y está muy recuperado, porque le han puesto las luminarias, han impermeabilizado los techos, han pintado, como no, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero necesito saber cuál es la inversión, porque la cuenta dante de la universidad soy yo. Entonces, a esto me refiero cuando digo y he expresado múltiples veces que no estoy en contra de lo que se haga en la universidad, todo lo contrario, pero nada cuesta respetar a quien está al frente de esa universidad, que en este caso soy yo. Entonces nada cuesta respetar, nada cuesta llamar a esa persona y decir a esa persona: nosotros vamos a ir a las 5 de la tarde abiertamente a la luz del día, porque es de noche. ¿Por qué ir como si fueran unas personas no queridas? Que en efecto, yo creo que deben estar sacando sus cuentas, y bueno, deben estar bien, no preocupados, pero bien con los pies puestos sobre la tierra, porque sí es una expresión chiquitica, como lo querramos decir, como lo querramos llamar, pero es una expresión de lo que está ocurriendo en Venezuela y el rechazo que hay hacia todas las cosas que se han hecho en la educación superior y en la educación en general. Por supuesto que sí. Entonces, bueno, ahí así, yo siempre lo digo, allí estaremos y ahí somos. Y punto. Y bueno, y tenemos una preparación que yo no busqué tampoco. Yo simplemente competí académicamente, y más bien los que me han llevado a que se me conozca un poco más han sido los contrarios, la gente que no respeta la democracia, no respeta las personas, no respetan, y hay que respetar, en la vida hay que respetar, y hay que dejar a la gente tranquila, hay que dejar a la gente, hay que darle las cosas que de un momento determinado estaban solicitando para que se desarrollen, y bueno, y recomendarles, bueno, busquen otros medios
de presupuesto, otros medios, para que ustedes no sean dependientes del Estado venezolano. Del Estado venezolano, no digo del gobierno, del Estado venezolano. Porque el Estado venezolano es uno solo. El proyecto de ley es uno solo y no es del gobierno, es del Estado, y del Estado se lo tiene que dar a las personas, a las instituciones que de una u otra forma pues bueno, luchan por eso. Y quiero decir también, yo no recibo un medio, yo no puedo, porque yo tengo cantidad de personas que controlan el presupuesto universitario. Entonces, bueno, yo siempre le he dicho, entrevisten a esa persona profesional, entrevisten al administrador universitario, a Trijanguro, entrevisten a las personas, a la jefe de presupuesto actual, que es Dani Hernández, bueno, entrevístenlo, para que les diga y saquen ustedes sus propias conclusiones de quién falla con los presupuestos universitarios y quién no falla. Finalmente yo le preguntaría dos cosas, rectora, porque además sabemos que tiene compromisos que cumplir. Sí. Si hay elecciones internas, no sé si existe fecha aproximada para renovar a las autoridades. ¿Qué peso van a tener los egresados y el resto de los sectores de la Universidad Central? Bueno, mañana vamos a ver el reglamento transitorio para elección de rector, vicerrector, secretario de y representantes profesorales de la Universidad Central de Venezuela. Es un reglamento que han trabajado mucho los decanos, ha trabajado también el secretario Mario Belmonte Guzmán, se ha reunido, como le toca reunirse a los decanos con diferentes personalidades de los gremios, y también al secretario que es el vicerrector administrativo encargado. Y bueno, se han reunido también con el gobierno, eso lo sé perfectamente bien, porque anoche yo estuve en mi casa y ellos vinieron a la casa y estuvieron muy gentiles conmigo, muy amables conmigo. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede mañana en el Consejo Universitario. Yo me imagino, yo lo voy a ir leyendo. No lo pude leer anoche como se lo había prometido, pero lo voy leyendo ahorita, antes del transcurso del viaje mío para Maracay. Entonces, bueno, yo siento que ese reglamento transitorio para elecciones, los decanos, los representantes profesorales y además las autoridades universitarias se puede hacer perfectamente bien, porque es un reglamento transitorio, es para salir del impasse que tenemos ahorita, en donde, bueno, ya tenemos unos cuantos años al frente, pero no es por culpa nuestra, no estamos diciendo una cosa y estamos haciendo otra. Yo quisiera que eso se entendiera. Hay una decisión del TSJ, del Tribunal Supremo de Justicia, en donde obliga a los rectores, no solamente al rector de la Universidad Central de Venezuela, los rectores que nos agrupamos en ADERU, que son la ULA, la UCLA, la UNEXPO, la UPE, son universidades experimentales y universidades autónomas, que se mantengan sus rectores. O sea, yo soy amiga de Jessy Divo, la rectora de Carabobo, pero la rectora de Carabobo tiene tanto tiempo como tengo yo en la Universidad Central. Entonces, hay que hablar con base. Yo solamente les pido y les hago un llamado de hablar con base y de tener la información exacta y correcta en el momento preciso y oportuno, y el respeto a las diferentes corrientes del pensamiento humano. Rectora Cecilia García Rocha, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Muchas gracias a ti, María Alejandra. Siempre es un placer hablar contigo. Palabras más, palabras menos. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. José Peraza, tesorero del FON Pres CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, hematología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstico. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va.
el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. En la Universidad Central de Venezuela, una noticia ampliamente comentada en redes sociales. Bueno, la oposición o la alternativa se impuso prácticamente en todas las facultades de la UCB en las elecciones de egresados. Nos acompaña uno de los, justamente, de los candidatos electos. Hernán Castillo, representante de los egresados del Consejo de Facultad de Odontología. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ti. Buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conocer tu primera reacción en torno a lo que ocurrió y a qué atribuyes, bueno, este triunfo en todas las facultades de la Universidad Central de Venezuela de los aspirantes, los candidatos de la alternativa. Te escuchamos. Pero lo primero es mucha alegría. ¿Cómo lo recibo? Lo recibe como la universidad recibe esta noticia con la mayor alegría, con el mayor entusiasmo, con esperanza de construir una universidad mejor, la universidad que soñamos, y todos los egresados estamos dispuestos a trabajar para que la universidad sea lo mejor que puede ser. ¿A qué lo atribuyo? Pues al trabajo, al sentido de pertenencia. Nunca pensamos la participación tan masiva que hubo de todos los egresados de la universidad en cada una de las 11 facultades, y el día de ayer, pues la mejor noticia fue que gracias al reconteo que hubo en la Facultad de Humanidades de Educación, pues logramos concretar que las 11 facultades estuvieran bien representadas y que no hubiera ningún representante del oficialismo. Además, se ganaron las 11 facultades y entiendo 44 de las 49 escuelas, ¿correcto? Sí, correcto. De las 49, 5 nada más fueron opciones oficialistas, que fue la escuela de Sociología, Economía, en Humanidades de Educación está la escuela de Comunicación Social, Educación y Historia. Ahora, quisiera preguntarte acerca de lo ocurrido durante el proceso. Lo comentábamos con nuestra invitada anterior. Hubo denuncias sobre el uso descarado de los recursos del Estado en favor del oficialismo, la instalación de puntos rojos. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. Es increíble cómo se utilizan todos los recursos del Estado para ellos lograr los puestos o los escaños que necesiten a todo nivel. Vimos en la Universidad Central de Venezuela llena de autobuses de ministerios públicos, vimos puntos rojos, vimos toldos, vimos que tenían la intención de hacer un concierto al frente de la Escuela de Derecho. Vimos también mensajes masivos por la plataforma Movilnet a todos los egresados de las diferentes facultades de escuelas donde habían opciones oficialistas. Es un uso descarado de los recursos del Estado simplemente para poder lograr los puestos que ellos querían utilizar. Ahora, sobre el tema del uso de los recursos del Estado, me llamó poderosamente la atención que la mayoría de los entrevistados destacara que no hubo violencia. Yo te pediría un comentario, te escuchamos. Sí, a lo que estábamos acostumbrados en años anteriores, quizás no hubo una violencia con armas de fuego ni nada dentro de la universidad. Gracias a Dios el clima político fue un clima político de tranquilidad. Sin embargo, hubo ciertas confrontaciones que no llegaron a más, que es parte de la dinámica política,
pero claro, evidentemente al amedrantamiento del oficialismo con los autobuses, con las logísticas, con las personas que son, votaron ministros, viceministros. Entonces sí hubo cierto roce, pero la universidad se caracteriza por eso, la pluralidad y la democracia, y bueno, lo demostramos en este proceso electoral. Ahora, entiendo que la plancha o las planchas ganadoras lograron un consenso, cierta unidad de cara a este proceso, ¿es así? Sí, bueno, en realidad en cada escuela hubo diferentes tipos de opciones electorales. En las opciones electorales en las escuelas donde el oficialismo dio una opción electoral, porque no la dio en todas, normalmente hubo una unidad para confrontar al oficialismo. Sin embargo, hay escuelas y facultades, como la Facultad de Arquitectura, por ejemplo, como la Facultad de Humanidades, que hubo varias opciones de oposición y que, bueno, sin embargo, se obtuvieron los resultados. Ahora, sobre esa decisión, en el caso de alguna de las planchas ganadoras de llegar a consensos para obtener el triunfo, yo te pediría un comentario. Muchos, y lo comentaba con nuestra invitada anterior, la rectora de la UCB, han tratado de traspolar este proceso a una posible elección nacional. Muchos consideran que no es posible, estamos hablando de un sector de profesionales graduados de la Universidad Central. ¿Qué opinas tú? Te escuchamos. Mira, la Universidad Central de Venezuela es no menos que un espacio que es un reflejo del país. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser la realidad que está ocurriendo en toda Venezuela. Nosotros podríamos utilizar este proceso electoral de manera optimista para decir que, bueno, que en este momento podríamos ganar cualquier comicio electoral. Sin embargo, sería irresponsable de nuestra parte decirlo, porque si utilizaron parte de los recursos públicos para poder hacer campaña dentro de la universidad, sabemos de los que son capaces para utilizarlo fuera de la universidad. Entonces, no perdamos el motor que da la Universidad Central de Venezuela, que siempre ha sido ejemplo para el país. Vamos a tratar de que este ejemplo nos motive, tratar de renovar a todo nivel, tanto en la universidad como en el país, todos los puestos políticos, porque la alternabilidad siempre es importante y bueno, vamos a utilizarlo como algo que nos motive para tratar de renovar algo que le hace tanta falta al país, que son nuevas caras dentro de la vida política nacional. Ahora, sobre el papel que van a tener los egresados, también le preguntamos a la rectora de cara a la renovación de las autoridades. Te pido un comentario, te escuchamos. Sí, bueno, la comunidad universitaria está compuesta, según la Constitución Nacional, por egresados, estudiantes y profesores, y nosotros somos una parte activa dentro de la universidad. Creemos en la alternabilidad de todos los poderes y las autoridades universitarias no son la excepción. La universidad está en un proceso de renovación profundo que ya comenzó con las elecciones estudiantiles hace unos meses. Ahora nos toca a nosotros los egresados y posteriormente a finales de año o el año que viene debería haber ya elecciones tanto de canales como rectorales. Nosotros estamos dispuestos a trabajar por la universidad y hacer que esta renovación sea lo mejor que pueda ocurrir para la universidad. Ahora, además de la renovación de las autoridades, está en puerta la posible reforma a la Ley de Educación Superior, y yo te pedía un comentario, no sé si forma parte de la agenda de los egresados, pero preocupa y mucho que se ponga en juego otra vez la autonomía universitaria. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. En algún punto la Universidad Central de Venezuela siempre fue un foco de discusión de ese espíritu en contra de una imposición de una ley de universidades que en ese momento se negó y se echó hacia atrás. Hoy en día no es diferente. Nosotros tenemos mesas de trabajo en todas las facultades, en todas las escuelas. Estamos haciendo propuestas que nazcan del seno de la Universidad Central de Venezuela
y nunca va a salir de las mesas de trabajo del Consejo Universitario esta discusión, y vamos a aportar y vamos a luchar porque esa nueva ley de universidades, de ser aprobada, sea una ley de universidades inclusiva para todas las líneas de pensamiento y que sea algo que no adoctrine al estudiante, sino que haga una visión crítica, que es lo que nosotros queremos hacer desde la universidad. Ahora, es decir, es un documento que está discutiendo la Asamblea Nacional bajo control oficialista, seguramente con toda la intención de poner en riesgo, como ha sido su aspiración, la autonomía universitaria. Frente a una amenaza de esa naturaleza, ¿cuál sería la posición de ustedes? Insisto, no sé si forma parte de la agenda de los egresados de la Universidad Central. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Claro que sí, pero justamente eso ya había ocurrido. El presidente o el expresidente fallecido ya hoy en día, él trató de imponer una ley de universidades, y los estudiantes y los egresados y las universidades autónomas salimos en contra de esa ley de universidades y logramos que diera un paso atrás. Entonces, más allá de la discusión que tenga la Asamblea Nacional, nosotros, si vemos que esta ley de universidades no responde a las necesidades del estudiante, a las necesidades de las universidades, a las necesidades del egresado, saldremos a la calle y lucharemos en contra de una ley impuesta. La ley tiene que nacer dentro de los senos de todas las universidades autónomas y no autónomas. Tenemos que llegar a consensos, y si no se llegan a los consensos correspondientes, la universidad estará en la calle defendiendo la autonomía universitaria, ir en contra de una ley impuesta que discuta la Asamblea Nacional de manera unilateral. Hernán Castillo, millón de gracias por atendernos, acompañarnos en estos minutos, representante de los egresados al Consejo de Facultad de Odontología, electo en este proceso de comicios internos de la Universidad Central. Gracias. Nosotros Muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias. Vamos a la pausa y regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fon3cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando de las elecciones internas de la Universidad Central de Venezuela, donde participaron los egresados de esta casa de estudios. Insisto, la Alternativa Democrática obtuvo la totalidad de las facultades en la UCB. De 49 escuelas, el chavismo solo obtuvo 5. Nos acompaña otra de las candidatas electas en este proceso, Hilda Rubí, es representante electa de los egresados ante la Facultad de Medicina de la UCB. Gracias por atendernos, muy buenos días. Alejandra, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos los que nos escuchan. Pues mucho interés de conocer la opinión de nuestra invitada acerca de lo ocurrido. Estos resultados, bueno, son apabullantes, abrumadores, aunque representan, insisto, solo a la comunidad de egresados de la UCB. ¿Qué lectura haces tú en lo personal? Te escuchamos. Sí, María Alejandra, fíjate, siempre hemos dicho que la universidad es el reflejo del país
Y lo que ocurrió el pasado miércoles 13 fue una fiesta democrática en la UCB, donde los egresados asistimos a las distintas facultades y escuelas y salimos a ejercer el derecho al voto y fuimos a defender a la universidad, esa universidad autónoma, plural y democrática. Ayer se dio el reconteo de la Facultad de Humanidades, donde salimos victoriosos, y hay que decirlo, 11 de 11 facultades están del lado democrático, donde muy bien tú lo dijiste, el oficialismo solo pudo obtener 5 escuelas de 49. La percepción mía durante el proceso, de hecho, mi facultad, donde resulté ser la consejera electa más votada de las 11 facultades, es que había una impresión de que la gente quiere la ruta democrática, que la gente le gusta votar y que la gente usa el voto, bien sea como medida de ejercicio de la defensa de la democracia y también como castigo frente al régimen. Cuando nosotros lo veíamos, la gente decía, no vamos a permitir que entren a la universidad, no vamos a permitir que se queden con nuestra universidad, y de manera paralela veíamos en facultades como dirigentes del gobierno nacional están mismos chuleteando, movilizando, y a pesar de toda esta maquinaria que tiene el gobierno, no pudieron ganar las facultades. Es una fiesta democrática porque así es el UCBista, y sin duda alguna creo que es la expresión y es el reflejo del país. Ahora, varios elementos a consideración, insisto, en redes sociales, sobre todo en redes sociales, han tratado de traspolar este proceso a nivel nacional. Algunos han dicho claramente eso no es posible. Además, es decir, lo que está en juego en la Universidad Central no es lo que estaría en juego en una elección, por ejemplo, presidencial, pero destacaban el hecho de que el proceso fue absolutamente manual. Y yo te pediría un comentario sobre este punto en específico. Te escuchamos. No, bueno, fíjate, efectivamente no es que está en juego un tema presidencial, pero sí está en juego la autonomía universitaria. Nosotros lo hemos dicho, la universidad la han querido intervenir de distintas formas, no con tanquetas ni a tiro y de manera violenta, pero hemos visto recortes presupuestarios. Aquí, en N cantidad de oportunidades, siendo yo dirigente estudiantil, siendo secretaria general de la federación, lo conversábamos. Aquí ellos han intentado de distintas formas ingresar a la universidad, y si había una amenaza real de que ellos ganaran mayoría de las facultades. Vimos una movilización dura por parte del oficialismo y no resultó. Sí, de manera manual fue un proceso donde hubo un conteo, donde hubo testigos, y lo hemos dicho, los procesos electorales no solamente se ganan con movilización, los procesos electorales se ganan con una organización electoral, con tener los testigos y con tener toda una parte electoral que te respalde el proceso. Y eso es parte de lo que tenemos que aprender los venezolanos. Lo que vivimos el día 13 en la UCB fue la defensa del voto con organización, con movilización y con sentimiento y defensa a la universidad. Bueno, de hecho, y lo comentábamos con nuestros invitados anteriores, se colocaron puntos rojos, se utilizaron los recursos del Estado, incluyendo la plataforma de telefonía, el caso concreto de Movilnet, ¿correcto? Sí, es así. O sea, aquí vimos cómo llegaban mensajes de textos, cómo movilizaban desde los ministerios autobuses donde les pedían a la gente mostrar fotos de los votos. O sea, aquí hubo un intento de hacer contrariedad con este proceso interno de la UCB. Y por eso es que te digo, la UCB es reflejo del país. En la universidad lo que vimos fue que la gente quiere salir a expresar su derecho al voto, y que sin duda alguna no se sientan identificados con el ala oficialista. Decía Hilda Rubí que, probablemente fue una muestra del rechazo de la comunidad universitaria al intento de acabar con la autonomía consagrada en la Constitución. Sabemos que no se cumple, pero que forma parte de las universidades en nuestro país, y lo cierto es que existe la pretensión de discutir una reforma a la ley de educación superior, que seguramente va a poner en juego otra vez este tema, y yo le pediré un comentario a nuestra invitada. No sé, como le decía al representante de odontología, si forma parte de la agenda de los egresados, pero es una clara intención que tiene el oficialismo, sobre todo la Asamblea Nacional, bajo control del chavismo. ¿Qué puedes decirnos?
Mira, la agenda de los egresados va a ser la defensa de la autonomía, ¿ok? Va a ser la defensa de la comunidad universitaria, va a ser defensa de los estudiantes, va a ser defensa de los profesores, de los trabajadores, ¿ok? Nosotros tenemos pendiente la ley de universidades desde mucho tiempo, donde, repito, siendo estudiantes defendimos nuestra postura, siendo estudiante aquel diciembre donde el presidente fallecido echó para atrás esta ley de universidad. Hoy nuevamente hay que discutir. Hoy nuevamente nosotros vemos que quienes intentan gobernar desde la Asamblea Nacional simplemente es mucha alaraca. Nosotros necesitamos discutir muchísimos temas de la universidad. Por ejemplo, aquí hablamos de que la universidad la están reconstruyendo y vemos que el 70% de las obras no está lista. Donde nosotros vemos que hay facultades que me han tocado, donde lo hemos dicho, la Universidad Central de Venezuela no es solamente pintarla, no es solamente ponerla en el reloj, la Universidad Central de Venezuela es discutir la ley de universidades, es meterle más mano al tema académico, es reactivar los laboratorios, es reactivar la universidad, y esa tiene que ser la agenda de los egresados, el apoyo incondicional a toda la comunidad universitaria. A nosotros nos duele la universidad, por eso es que regresamos a ella. Le preguntamos a nuestro invitado anterior acerca de las alianzas de cara a este proceso. No fue posible en todas las facultades, pero te pediría un comentario. Te escuchamos. Mira, te puedo dar mi facultad. La Facultad de Medicina fue una expresión de que los colegios, las distintas ONG, las alianzas de egresados, profesores, estudiantes se vieron ahí y nosotros fuimos en unidad. En la Facultad de Medicina nos intentaron sacar una plancha que no llegó a 80 votos frente a 930 votos, ¿ok? Entonces, cuando estamos unidos, avanzamos. Hubo otras facultades donde sí, lamentablemente no se logró la unidad por parte del pensamiento, porque es que la Universidad Central de Venezuela es algo distinto. Sin embargo, frente a los ataques rojos, la universidad habló y dio los resultados que dio. Ahora, un tema que destacábamos y nos llamó personalmente la atención, claro, si vemos el antecedente y miramos hacia atrás, que haya sido un proceso sin violencia es noticia, pero yo te pediría un comentario al respecto. Te escuchamos. Sí, mira, nuevamente la comunidad universitaria organizada no va a apoyar la violencia, la universidad venezolana no va a apoyar el saboteo, y lo que vivimos, como sí lo tengo que decir, ¿vale? Es una fiesta democrática, porque la gente sale a defender su universidad. Te pongo, por ejemplo, mi facultad, veíamos egresados que no estaban en el registro, hablamos de 1960, gente que iba movilizada a defender su universidad. Y eso es lo que nosotros queremos, no violencia. La universidad es cultura de paz, la universidad tiene que ser siempre un espacio de debate, un espacio de cultura, de academia, de educación, no de violencia. Ya basta de generar violencia, y esa fue la demostración de los egresados la semana pasada. Finalmente, el papel de los egresados de cara a la renovación de las autoridades, ¿cuál va a ser? Te escuchamos. Sí, mira, los egresados tenemos un papel fundamental, tenemos participación en los claustros, en las asambleas. Nosotros necesitamos renovar las autoridades universitarias, hay que decirlo. Nuestras autoridades tienen 14 años en esos cargos y no ha sido porque ellos han querido, es porque distintas sentencias del TCJ por distintos saboteos han impedido que se renueven, y es por eso, hay que decirlo, teníamos 10 años sin elecciones de egresados porque la última sentencia fue hace dos años donde sabotea el proceso. Hoy nosotros tenemos que sumar esfuerzos para que esta universidad reviva, la universidad despierte y la universidad se defienda. Hilda Rubí, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, representante electa de los egresados ante la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con las elecciones internas de la UCB. La alternativa se impuso en las 11 facultades de esta casa de estudios. El oficialismo solo logró ganar en 5 de las escuelas de la UCB de 49, para que ustedes se hagan una idea. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Javier Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilizar Calla, en la producción Génesis Rodríguez, los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó
Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.